Un saludo general para todos, con mucho cariño y con gran expectativa, todas aquellas cosas que Dios está haciendo en nosotros y que hará a través de nosotros, a través de cada uno de los que creemos en Él y todos los que se van sumando cada minuto, cada segundo, ¿sí? Bueno, hoy es el día 6 de los 7 por nuestro Perú. Y en los días anteriores hemos estado escuchando, viendo temas muy interesantes. Y quisiéramos seguir ahora, pues, con el cristiano y la política. Para esto, pues, voy a leer en Mateo 24, del 7 al 14. Dice, o sea, Jesús el que está hablando, está exponiendo y está relatando lo que va a ocurrir más adelante, ¿sí? Cualquier parecido con las cosas que vivimos, pues no es ninguna coincidencia. Dice entonces, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bueno, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos en época de elecciones en esta República Peruana, con todo su sistema democrático, digo yo, en construcción. Mañana iremos todos, se entiende, a votar, entendiendo que nuestro voto es importante. Mañana va a ganar quien reciba mayor cantidad de votos, independiente de cuál sea la inclinación o el voto de cada persona particular. Y los cristianos del Perú, pues somos responsables, al igual que los demás ciudadanos. Y nosotros, los que creemos en Cristo Jesús, vamos a seguir conociéndolo, vamos a seguir sirviéndole en los siguientes 5 años y el tiempo que sea, más. Lo que Dios nos dé. Es imprescindible entender nosotros que la visión que Jesucristo nos da es mayor que la que los propios candidatos, en general los políticos, nos puedan dar. Y también sabemos que Cristo ama a todos los peruanos, independiente de sus tendencias políticas o de su situación particular. Y Cristo les ofrece algo mucho mejor que los ofrecimientos de los políticos. Jesús le dijo a sus seguidores que siempre tendrían pobres con ellos y que cuando quisieran les podrían hacer bien, pero que a él mismo no siempre lo tendría. Eso dijo pues un tiempito antes de que muriera, resucitara y subiera al cielo. Y allá está, amándonos, bendiciéndonos y haciendo efectivo delante del Padre, en la unidad con el Padre, lo que Él logró aquí en este mundo, en esta tierra. Tendremos pobres siempre,
tendremos necesidades siempre. No solamente se trata de pobrezas físicas, hay muchas clases. Y nos corresponde, si tenemos un par de dedos de frente, nos corresponde organizarnos mejor e intervenir, aunque no es tampoco de la misma manera que los políticos conocidos o que las políticas como se manejan en el mundo. La diferencia está en que los creyentes en Cristo aceptamos la autoridad absoluta del Creador sobre todo lo que Él creó. Este es exactamente el mismo planteamiento que Dios ha dado a todas sus criaturas. Él no se presentó, hizo las cosas y después dijo, bueno, vamos a ver si ustedes me consideran o no. No, Él estaba en su lugar, en su puesto, en su autoridad, y así lo mostró, así lo manifestó. El planteamiento del Señor, de Dios, es verdadero. No hay ningún engaño en él, no hay trampas. Y así, pues, vinimos nosotros al mundo, pues en realidad a una realidad desconocida, ¿verdad? Que está llena de muchas formas de injusticia para todos. Para unos será más que para otros. Porque esto es ciertamente un mundo de engaños que pretende impedir que nos enteremos que Dios es justo, que Él es bueno, que Él es distinto a todo lo que el mundo nos vende de Él. El primer día de estos 7, hablábamos un poquito sobre la política de Dios y hablábamos dando un significado a esa palabra, como que política es una forma de ejercer el poder, o sea, que sería el dominio, la influencia sobre una sociedad o un grupo de personas que estén sometidas a ese poder, ya sea sometidos voluntariamente o por imposición, con el propósito de conducirlas al logro de objetivos comunes y mantener su convivencia, su desarrollo y su preservación. Los creyentes en Cristo aceptamos que Dios es el dueño soberano de absolutamente todo y de nosotros mismos, por supuesto. De esta forma, siendo que Dios tiene su propia política que tiene que ver con el gobierno de todas las cosas, a la forma como en su justicia y en su santidad Él quiere hacerlo, nosotros entonces debemos entender que porque estamos unidos a Cristo, a su Hijo, pues ya nosotros tenemos un camino político en el que seguiremos estando. Y que es un camino político que no es producto de este mundo caótico, sino que fue traído por Jesús de Nazaret. Cuando hablamos de la acción de Dios en el mundo, estamos hablando de la acción del Hijo de Dios en el mundo. Y el Hijo vino justamente a establecer la autoridad de su Padre y a establecer su reino, ¿sí? Esa es la política de Dios, establecer su reino a través de su Hijo. Y eso nos involucra a todos nosotros. Esa es su invitación a todo ser humano. Su política no se parece en nada a las políticas del mundo, que son contra Dios y contra el Salvador de la humanidad. Todo lo que hace el mundo es desordenado y es confuso. ¿Qué tenemos en el mundo? ¿O cómo se puede definir qué es el mundo? Es la acción de los adversarios de Dios. Aquellas criaturas que decidieron competir con Dios, combatir contra Dios. Y procuran por todos los medios imponer su dominio.
Engañosamente ofrecen libertades que nunca concederán. O sea, ellos se mueven engañando, porque no pueden hacer otra cosa. Por medio de contrataciones, de acuerdos, de pactos, de alianzas, persiguen objetivos comunes, todos los enemigos de Dios, que son contrarios o distintos a los objetivos del Señor. Satanás tomó autoridad sobre la primera pareja, varón y mujer, y en consecuencia sobre su descendencia y sobre todo lo que Dios les había entregado. La decisión de aquel primer hombre y esa mujer fue en aceptar el engaño de Satanás, que les dijo que desobedeciendo al Creador y obedeciéndole a él, llegarían a ser como el Creador. La verdad es que su objetivo sigue siendo, usurpar la autoridad del Creador. El mundo, manejado por los enemigos de Dios y por los seres humanos aliados con Satanás, el mundo favorece la dominación de unos pocos sobre todos los demás, lo cual no es lo que Dios nos propone, no es lo que Dios habla y hace, no tiene nada que ver con su reino, estas formas mundanas, digamos, terrenales de hacer las cosas. La política de Dios, que es al mismo tiempo nuestra política que adaptamos, ¿verdad? Los que creemos en Cristo, la política de Dios es abierta, es veraz, es justa, está llena de amor hacia todas sus criaturas, sin distinción. Las políticas del mundo, en cambio, son todas apariencias y engaños, con falso amor y con injusticia. Nos vamos enterando de esto cuando atendemos y vivimos el mensaje renovador de Jesucristo. El mensaje que invita a cualquier ser humano a aceptar su participación en el reino de Dios. No sabíamos nada de estas cosas hasta que escuchamos, atendimos y el Espíritu de Dios nos está aclarando todo esto. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Él empezó a plantar en este mundo opuesto a él y a su Padre el camino hacia el reino de Dios, proclamando que ese reino se había acercado a todos nosotros. Los que creemos en Cristo percibimos la enorme, abismal distancia entre estas dos formas opuestas de gobernar. Y el Espíritu Santo nos aclara todo día tras día, mientras nos sana y nos capacita para el reino de Dios. El camino y la vida diaria del cristiano es invitar al mundo a aceptar el regalo de Dios, al mismo tiempo que lo hemos aceptado y lo estamos experimentando. El mundo ciertamente es oscuro, pero la luz de la verdad deshace toda clase de confusión. Y en esto tenemos que entender que esa claridad no la da con respecto a las políticas del mundo. Un cristiano crece cuando su atención la centra en ese hombre, en Jesucristo, porque él es la entrada al reino de su Padre. Y eso, aunque de alguna manera nosotros participemos en las políticas del mundo. Los políticos que no creen en Cristo no pueden entender lo que entendemos los cristianos. Ya nosotros tenemos una posición política para estar en este mundo.
es la posición de Jesucristo, nuestro Salvador. Con la verdad, con su perdón, con su renovación, enseñándonos a aceptar a los demás, así como Dios nos acepta y nos ama, y los acepta y los ama a todos ellos. Para ciertos políticos ateos, nuestra fe debe ser abolida, y nosotros también, como si esta fe fuera una especie de estorbo a la buena marcha de la sociedad. Nuestra fe en Cristo no es en contra del bien de la humanidad, es todo lo contrario, es a favor de todos, en especial cuando mantenemos nuestra independencia respecto de ideologías que buscan nuestra desaparición. No existe una mejor forma de construir un país y una nueva humanidad que la vida de Jesucristo aceptada libremente por cada ser humano. Nosotros podemos hablar de eso porque lo estamos viviendo, ¿sí? Justamente el reino de Dios llega a nosotros, la política de Dios, cuando nosotros ponemos nuestra total confianza en Él. Su reino es espiritual, es interno y es central en nuestro ser, en nuestra existencia. Es distinto que los reinos terrenales que pretenden dominar a la gente externamente a ellas. No pueden manipular allá adentro, ¿sí? Porque tienen sus impedimentos. Su dominio es sobre todo usando las necesidades y el control de recursos. ¿Qué es lo que hace el mundo? Satanás a la cabeza, chantajear y esclavizar, tanto como se lo permitan, bueno, las personas en general. ¿Qué cosa es el reino de Dios? Solamente leo un par de versículos. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso no lo da el mundo, para nada, todo lo contrario. Todo lo contrario. Es más bien del mundo la injusticia, el desasosiego y la incertidumbre, y no es gozo, es tristeza absoluta. Pero el reino de Dios es así, justicia, paz y gozo en Cristo Jesús, en el Espíritu de Cristo. Y 1 Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios es libertad interna, verdadera, es poder espiritual, no es poder político, terrenal, arcaico, viejo, súper comprometido con los enemigos de Dios. Mientras Satanás acusa y condena, Jesucristo ama y da perdón y libertad real. Lo que nosotros vivimos, eso mismo es lo que estamos poniendo en el mundo, lo estamos mostrando en alguna medida. El Señor es diferente que el mundo, es diferente de cómo nosotros éramos. El Señor acepta a todos como son. ¿Para qué? Pues para sanarnos y para hacernos libres. Los cristianos estamos aprendiendo los principios de Dios, que pudiéramos llamar el plan de gobierno de Dios, del reino de Dios. Y eso es lo que se los ofrecemos a todos, porque es el beneficio que estamos comprobando y sabemos claramente que es beneficio para toda la raza humana. ¿Y cómo podríamos vivir esos
principios del reino. Pues directamente en lo personal no hay otra manera de ser incluido, digamos, de ser insertado en el reino de Dios, que no sea por el trato personal directo con Dios. Pero también cuando estamos hablando de otras personas, esos principios debemos compartirlos con las personas cercanas. En realidad no se necesita mucha gente alrededor. El Señor Jesús lo puso maravillosamente, nombrando a dos o tres, amándonos entre nosotros, rompiendo divisiones y barreras, quitando distancias, aceptándonos, ayudándonos. Aprendemos todo el tiempo en esto que es desconocido para el mundo, pero que por Cristo nosotros lo estamos conociendo. Aplicamos todo eso organizando nuestra vida, siempre de mejores maneras y ayudando a todos alrededor. Dos o tres. Donde hay dos cristianos, dos cristianas que están cerca o tres, ¿sí? Ahí el Espíritu de Cristo y los principios del reino están activos, aunque los demás del mundo no lo puedan ver. Estamos hablando de un trato sincero y honesto entre esos dos o tres, con el cual presentamos nuestro propósito de amar a los demás. Nos exponemos ¿a qué? A tomar de Cristo Jesús y usar eso mismo para bien de los demás alrededor. Hablamos que todo lo que nosotros somos, hay una exposición del cuerpo de Cristo en cada uno de nosotros. En la iglesia local, la reunión de dos o tres o de un poco más o de cantidades de grupos, ¿verdad? Es la muestra del cuerpo de Cristo, cuerpo viviente, ¿sí? Hombres y mujeres perdonados, rescatados, unidos al Señor. También entendemos que la iglesia se expande continuamente. ¿A través de qué? De las actividades individuales de los cristianos. Todo lo que hacemos responsablemente, incluida nuestra acción ciudadana, ¿verdad? En las relaciones que hay en la sociedad y el trabajo habitual de cada uno de nosotros, porque estamos colaborando, ¿sí? De la mejor forma con el resto de la sociedad. Y también la iglesia o la congregación cristiana es la que confiesa nuestra fe en Jesucristo. Cada uno de los miembros, y ahí ya no podemos hablar solamente de la iglesia cercana, digamos el City Perú. No, tenemos que vernos como parte de una cantidad enorme de personas que creen en el Señor. El centro de ese reino que está en elaboración es el creador de todo. Y es el Salvador que Él envió, su Hijo Jesús. El reino estuvo anunciado y prometido a través de los mensajeros de Dios, los profetas de la Biblia. Al mismo Jesús le preguntaron que cuándo se cumpliría esa promesa que viene desde hace bastante rato en lo que está escrito, ¿verdad? Leo Marcos 4, 26 al 29. Decía además Jesús, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día,
y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega, la cosecha, ha llegado. ¿De qué está hablando Jesús aquí? Es un ejemplo, ¿no? Es una forma de entender o de hacer entender el reino de Dios. Porque el reino de Dios, ya vimos, no es comida ni bebida, es poder, es justicia, gozo, paz, ¿sí? En las personas que aceptan completamente la soberanía de Dios y de Cristo sobre sí mismos. Pero lo que está diciendo aquí es que no alcanzamos a entender cómo crece el reino de Dios. ¿Cómo crece? Para que crezca, por supuesto que tiene que ser la misma presencia de Cristo en cada cristiano. Si atendemos la voz de Él, la voz del Espíritu, pues entonces vamos a colaborar en lo que es necesario para que eso ocurra. O sea, para que se multiplique las espigas, ¿verdad? Los granos en las espigas, sin que uno sepa cómo. Uno no lo sabe, pero Dios sí lo sabe. A cada uno de nosotros nos corresponde tener puesta la camiseta del reino de Cristo Jesús. Todas las otras camisetas pueden sonar, sobre todo con tanta bulla, ¿verdad? Con tanto escándalo como hace el mundo, pueden aparecer como ¿qué puedo decir? No sería agradable, sino más bien atractivas, ¿no? Esta camiseta, la otra camiseta, la de aquí, la de allá. Cada uno desarrolla, ¿verdad?, una forma de entender la vida sobre la tierra y también va desarrollando sus ideas al mismo tiempo que otras personas, como para ponernos de acuerdo en cómo mejorar para que este mundo sea tal vez no justo, sino más justo. Los cristianos, yo pienso que tenemos que participar en esa elaboración, pero no como otros pongan, sino más bien como el Señor nos guía en el corazón, lo cual nos define una posición. El cristiano puede estar siendo gobernado y dirigido, ¿sí?, por propósitos y formas de actuar que no son aprobadas por Dios. ¿Y cómo saber eso? Pues sencillamente en el corazón, en el trato que uno tenga directamente con Dios. Que los cristianos podemos meternos en política, como se dice, sí, claro que podemos, pero sin la protección de Dios, no. Sin la aprobación de Dios, no. Nada que signifique poner un pie del otro lado, ¿sí?, es buena para un cristiano, una cristiana, hijos de Dios, que estamos creciendo en el reino del Señor y estamos colaborando con esa construcción. ¿Amamos al Perú? Sí. ¿Amamos a la humanidad? Sí. Todo eso lo estamos aprendiendo en Cristo Jesús, pero también entendiendo, ¿sí? También entendiendo que nosotros ya tenemos una política establecida, por no, más bien sería, para decirlo mejor, el que establece la política de los que somos, ¿sí?, de Cristo, que somos de ese reino en crecimiento, es Dios, es el Señor. Mañana las elecciones, segunda vuelta, uno de los dos va a ganar, ¿cierto? Por supuesto. Y la vida de este país continúa, con sus más y sus menos y con toda su necesidad. Y nosotros somos parte de todo eso, pero con una visión diferente.
una visión diferente. Que sirva esta visión no para diferenciarnos de los demás, sino para colaborar con todos ellos. ¿De qué forma colaborar? Sencillamente como leímos ahí en Mateo 4. El Señor va haciendo las cosas sin que sepamos. De lo que se trata es de qué, de estar unidos a Él y hacerle caso. Vamos a orar. Bendigamos a Dios, bendigamos a este país. Más tarde pues tendremos la oratón y ahí tendremos 4 horas para poder orar más por esta nación. Mientras tanto, pues sencillamente ponemos delante de ti, Dios, nuestro ser. Porque delante de ti decidimos estar, Señor, aceptando, Dios, tu soberanía sobre nosotros. A ti te pertenecemos, Señor, porque tú nos hiciste y porque tú nos salvaste. Porque a pesar, Señor, de todo nuestro pecado, nuestra maldad, a pesar de haber colaborado, Señor, con el mundo y con los que gobiernan este mundo, tú, Dios, nos regalaste camino maravilloso, humano, santo, para regresar a ti. Y sí, es cierto, Señor, tú, Jesús, viniste a abrir el establecimiento de el reino de tu Padre, tu reino, Señor, el reino del cual tú eres rey, ya eres el rey, Señor. Tú viniste e hiciste en esta tierra, Dios, lo necesario. Y por eso mismo es que nosotros somos tuyos y tú, Dios, nos has sanado, nos has salvado, nos has perdonado y nos estás haciendo totalmente nuevos. Señor, aclara esto en el corazón de cada uno de los que nos llamamos cristianos o cristianas. Acláralo, Rey de Gloria, porque el mundo no lo permite. Combate en contrario, Señor, para que nosotros más bien seamos confundidos, para que vivamos, Señor, en incertidumbres. Padre, las formas de gobierno del mundo son todas, desde que el hombre claudicó frente a tus enemigos, todas las formas de gobierno del mundo están falladas. Y nosotros mismos, Señor, también. Así que, Padre, enséñanos, Señor, a participar de tu santa y preciosa política, Señor. Llamando a muchos, Dios de gloria, siendo edificados ciertamente y ayudando a otros para que sean edificados por ti, Señor. Ayúdanos, Dios de gloria, en todo esto que vemos, en todas las inquietudes de nuestros corazones, Señor. Porque el mundo, Dios, procura de alguna forma meter miedo. Pero tú dijiste, Rey de Gloria, claramente, que el amor cubre multitud de pecados y echa fuera todo temor. Así que nos comprometemos contigo, Señor, para estar continuamente recibiendo de ti, para poder dar y entregar a otros. Donde estemos 2 o 3 de tus hijos e hijas, Señor, tú estás presente y tú reinas, Señor. Y esto, Dios, que parece muy sencillo y muy simple, también es muy complejo, Señor. Y eres tú, Dios, el que maneja a cada 2 o 3, a cada grupo, a cada iglesia, a cada conjunto de iglesias, Señor. Por cuanto somos tuyos, Dios de gloria, tú sabes cómo dirigirnos a cada uno en lo particular y a todos juntos, Señor. Y tú ciertamente vendrás y levantarás a tu pueblo. Y tú, Rey de gloria, todo lo que has prometido, Señor, lo has cumplido y lo cumplirás, Señor. Gracias por esto. Te ruego, Dios de gloria, que en lo que tú nos enseñas, Señor, y a través de quienes nos enseñas, Dios eterno,
o a través de quienes enseñamos, Señor, con osadía y con pretensión, Señor. Que seas tú, bendito y santo Dios, el que reine completamente. Y que no admitamos, Señor, la vanidad, Señor, de nadie, sino más bien, Dios, que entendamos, Señor, que eres tú el Rey, bendito y santo Jesús. Que sea tu bendición, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Que sea tu paz,